Este es un discurso hasídico de Rabbi Shimon Zalman de Liadi, el Alter Rebbe, de sus discursos cortos. Este discurso sobre Parshas Jukas. Interesante, en Parshas Jukas hay montones de leyes, etcétera, pero entre los asuntos de Parshas Jukas está la idea de la impureza de los muertos. Que no es el momento para explicar qué significa toda la impureza de muertos, etcétera. Hay un versículo específico en donde la Toira pone por un lado la Toira y por otro lado el hombre y los compara. Zoitza Toira Adam, dice la Toira. Esta es la Toira, un hombre. El versículo entero sigue. Adam cuando una persona muere en una tienda, y bueno, todas las leyes de pureza e impureza de los muertos. Pero el punto es que dice Toira y Adam, la Toira y el hombre. Quiere decir que hay un tipo de comparación entre la Toira y el hombre. El Alter Rebbe explica de la siguiente manera. Así como en el ser humano hay cabeza y hay cuerpo y hay piernas, de la misma manera, en las mitzvot hay mitzvot menos graves y mitzvot más graves. Y uno tiene que ser cuidadoso, como dicen nuestros sabios, con las mitzvot poco graves, tanto cuanto es cuidadoso con las mitzvot más graves. Y sin embargo, la mitzvah grave viene antes para cuidarse de esa mitzvah. Y por eso se llama una mitzvah grave. Solo que nuestros sabios dijeron, cuídate mucho también con las mitzvot simples, como te cuidas con las mitzvot graves, las menos graves y las más graves. Y por lo tanto, la persona tiene que saber qué es una mitzvah poco grave y qué es una mitzvah grave. Pero en la práctica tenés que cuidar todas. Pero así como sabemos, volviéndolo para atrás, así como sabemos que hay cabeza y hay pies, y la cabeza es cabeza y pies es pies, de la misma manera, tenés que saber que hay mitzvot que son cabeza, por así decir, mitzvot que son pies. Ahora bien, esto funciona, la persona es consciente que hay una cabeza y un pie, una mitzvah grave y una mitzvah poco grave, cuando la persona está cercana a la verdad. Y la Torá conduce su vida. Es interesante la expresión. Cuando la persona vive con la Torá. Pero cuando la persona cae y se hace en la vida de la persona lo poco grave, algo grave, y lo grave se hace algo poco grave, la persona da vuelta a las cosas. Y cuanto más aún cuando la persona cae y desciende de toda la Torá. Perdió totalmente, se fue del camino de la Torá. Al punto tal que la persona toma una gravedad, algo lo hace más grave y ni siquiera está escrito en la Torá en absoluto. La persona considera esto que es algo grave y ni está en la Torá. Por causa de esto, la persona cae, por así decir, de las cosas estrictas de la Torá y la persona termina siendo permisivo con la Torá, Dios libre y guarde. La persona hace que algo que no existe sea grave y lo que es grave realmente, la persona dice, pero si no existe eso, no importa. Uno inventa sus propias, entre comillas, mitzvot, sus propias cosas graves y sus propias cosas no graves. Uno mismo maneja digamos, los valores de la Torá. Y de esto vas a entender la confesión. Hay una confesión, acá en la nota dice que de Rabbeinu Nissim, él compuso, España en el 1300, él compuso un orden de confesiones. Y ahí en la confesión dice que la persona se confiesa frente a Dios, digamos, pidiendo disculpas, diciendo lo que hice poco grave y lo que eso poco grave, y calti es Marte, lo que hice poco grave y lo que hice más grave. ¿Pero cuál es el problema? Si hay mitzvot que son poco graves y mitzvot que son más graves. ¿Qué clase de problemática uno tiene que pedir disculpas a Dios porque hice cosas poco graves y cosas graves? O sea, no es que transgredí mitzvot poco graves y más graves. Lo que está diciendo el texto de la confesión es, yo fui poco grave y yo fui más grave. ¿Y cuál es el problema? Aparentemente, ¿cuál es su pecado? Con lo que explicamos vamos a entender que la persona tomó una jumbra, se dice, algo grave que no corresponde de acuerdo a las leyes de la Toira. Y por lo tanto, la persona está cayendo de los niveles de la Toira y está cayendo de la Toira y con seguridad la persona está siendo poco estricta con lo que corresponde ser estricto y está siendo estricto con lo que corresponde no ser estricto, más de lo que la Toira misma te prohíbe. Y con esto vamos a entender, entre paréntesis, pone el Alter Rebbe lo que dice el Talmud Yerushalmi. No te alcanza lo que la Toira te prohibió, vos tenés que prohibirte más cosas todavía. Está mal lo que estás haciendo. Hasta aquí las palabras del Alter Rebbe, y el Alter Rebbe termina diciendo dai la meivin, suficiente para el que entiende. Es decir, mi humilde interpretación, cuando la persona misma empieza a valorar la Toira diferente de lo que la Toira misma valora las cosas, esto es el comienzo de la salida directamente de la caída del camino de la Toira. Que Hashem nos dé el mérito, que Hashem nos dé
la posibilidad de nunca salirnos, digamos, del camino de la toira y de ser conscientes qué es poco grave, qué es grave y dejar, con la expresión del Alter Rebbe, para terminar, que la toira dirija nuestros pasos.